ah, entender, amén, este tema, amén. El tema usted lo puede ver ahí, hermano, en la pantalla, ¿verdad? Ahí en la pantallita, eh, conociendo la voluntad de Dios por medio de la oposición. Amén. Imagínese qué tema, ¿verdad? Conociendo la voluntad de Dios por medio de la oposición, ¿verdad? Entonces, el nombre del tema es largo porque de alguna manera relaciona la voluntad de Dios con la oposición, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios no la conocemos por buenas cosas. A veces la voluntad de Dios la conocemos o se manifiesta por la oposición, ¿verdad? Entonces, no toda la oposición es mala, no toda la oposición proviene del enemigo. Hay oposiciones que Dios las permite para perfeccionar su voluntad en nosotros, ¿verdad? Por eso es que es un tema muy diferente a los temas que hemos dado, pero que es necesario que nosotros entendamos y comprendamos, ¿verdad? Esta palabra. Todos tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios. Nunca vamos a dejar de aprender de conocer la voluntad de Dios. Hasta el último día que estemos en la tierra, vamos a continuar conociendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es inmensa. La voluntad de Dios dice la palabra que es buena, es agradable y es perfecta, ¿verdad? Por eso Jesús vino a hacer la voluntad de aquel que lo envió, la voluntad del Padre. Y por hacer la voluntad del Padre tuvo mucha oposición, pero que al final el Padre se agradó porque Jesús hizo la voluntad correcta, hizo la voluntad del Padre por medio de muchas oposiciones, ¿verdad? Por eso es que nosotros a través de la oposición vamos a conocer la voluntad del Señor y también a través de los buenos momentos, a través de las victorias también vamos a conocer la voluntad del Señor. Pero también tenemos que entender que tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios por medio de la oposición. O sea que cuando hay oposición es porque Dios quiere manifestar, quiere enseñarnos algo y quiere manifestar su voluntad. Y vamos a ver algunos ejemplos aquí, ¿verdad? Dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Entonces, aquí hay dos cosas, pensamientos y caminos. Dice el Señor, ¿verdad? Los pensamientos de Él no son los pensamientos del hombre. O sea que Dios no piensa como el hombre piensa, ni camina como el hombre camina, ¿verdad? Entonces, dice que, que sus pensamientos son diferentes a los pensamientos de la humanidad. Los caminos del Señor son diferentes a los caminos que el hombre realiza en la tierra. Por eso es que nosotros tenemos que aspirar a poder meternos a conocer los pensamientos de Dios y los caminos de Dios, que es que pensamiento con caminos, ¿verdad? Hacen como el clic en poder llegar a, más bien dicho, es el resultado llamado la voluntad de Dios. O sea que cuando hacemos la voluntad de Dios, nos metemos en los pensamientos de Dios y nos metemos en los caminos del Señor. Entonces, pensamiento y camino nos lleva a la voluntad del Señor, siempre y cuando nos metamos a los pensamientos de Dios y siempre y cuando nos sigamos metiendo en los caminos del Señor, que, que ahorita lo que estamos haciendo es
meternos a los pensamientos de Dios y a los caminos de Dios. Dice la palabra, hay muchos caminos que al hombre le parecen ser buenos, pero al final son caminos de destrucción, son caminos de error, son caminos de muerte, son caminos de maldad, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que aprender a elegir los caminos de Dios. Amén. Los caminos de Dios nos conducen a los pensamientos del Señor. Y cuando entramos a los pensamientos de Dios, entramos a la voluntad del Señor, ¿verdad? No quiero que se les olvide el tema, ¿verdad? El tema se llama Conociendo la voluntad de Dios por medio de la oposición. Entonces, la Biblia nos relata de un general militar llamado Naamán. Naamán, o sea, en su cuerpo tenía lepra, ¿verdad? Entonces era un general leproso, o sea, era un hombre muy importante de Siria, o sea, era un personaje que no era cualquier persona, era un general que le había dado muchas victorias al país de Siria y que era un hombre muy diligente en el campo militar, era un hombre muy entregado a su nación, a su patria, pero que tenía un problema, que el problema era la lepra. Por lo tanto, él tenía que usar sus vestiduras externas para esconder la lepra. O sea, en el momento que él se ponía la armadura, en ese momento él pues lucía diferente, pero en el momento que él llegaba a su casa, se quitaba el casco, se quitaba su coraza, se quitaba toda su armadura, era un hombre pues leproso. Por lo tanto, él estaba batallando con la lepra, ¿verdad? Entonces viene una muchacha, alguien que trabajaba en el palacio, que limpiaba, les recomendó que en Israel había un profeta. Y este profeta era Eliseo. Se había escuchado, afuera de Israel, se había escuchado noticias de Eliseo, que era un profeta ungido por Dios, que era un profeta poderoso, pues era un profeta que Dios lo usaba poderosamente, que Dios lo usaba eh, eh, con gran poder. Entonces viene Naamán y decide ir a buscar al profeta, que era Eliseo. Y entonces prepara los carruajes, prepara eh, la comisión de soldados que lo iban a acompañar, pues todo el protocolo de carros, de soldados, era pues una, como una caravana en busca de la casa del profeta Eliseo. Y entonces viajaron desde Siria hasta Israel. O sea, viajaron varios días, bastantes días viajaron en carro. O sea, carros antiguos, pues carros de ese tiempo. Entonces viajaron bastante tiempo, ¿verdad? Pero el hombre iba con esperanza de que no iba a regresar igual, iba a regresar sano. Esa es la esperanza que llevaba Naamán, ¿verdad? Entonces, después de un gran trayecto de días, resulta que llegan a la casa de Eliseo, la casa del profeta. Dice 2 de Reyes 5:9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Oiga bien, vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios,
alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que Eliseo nomás llegó a la casa del profeta, a la puerta, tuvo oposiciones, tuvo pero grandes oposiciones. Y una de las oposiciones que tuvo Naamán es que él llega a la puerta de la casa del profeta y Eliseo, el Espíritu Santo le revela a Eliseo quién era el que iba a tocar la puerta. El Espíritu Santo le revela, pero el profeta decide no salir, sino que manda a su mensajero, el criado, el que vivía con Eliseo, que era Jesse. Y entonces Naamán toca la puerta de la casa del profeta. Y cuando toca la puerta, Jesse solamente no le dijo ni hola, solamente le da el mensaje. Dice mi Señor, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio, y serás limpio. Y Jesse se volvió a meter a la casa. O sea que solamente le dio el mensaje. O sea, no le dio ni el saludo, ni hola, ni le dijo pase adelante. Solamente dice el profeta que te vayas a meter al Jordán 7 veces y entonces vas a adquirir tu milagro. O sea, el profeta no salió. Entonces, procesar la información para Naamán era algo difícil. Se sentía defraudado por el profeta. Empezó a tener un mal concepto del profeta. Empezó, empezó a enojarse porque él tenía la idea, ¿verdad? Lo más común, dice aquí Naamán, dice que se fue enojado diciendo, yo decía para mí, dice Naamán, él va a salir y estando en pie, va a levantar las manos y va a reprender la lepra, me va a declarar sano, yo voy a quedar sano y me regreso. O sea, en la mentalidad de Naamán, eh, él esperaba eso, pero resulta que no esperó nada de eso. El profeta no salió ni a verlo. El profeta no oró por él. O sea, en ningún momento el profeta Eliseo oró por Naamán, en ningún momento, ni salió de la casa, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién estaba mal? ¿Estaba mal el profeta o estaba mal Naamán? La realidad que ninguno de los dos estaba mal, sino que aquí se estaba, se estaba manifestando la voluntad de Dios por medio de la oposición, porque Dios no solamente quería darle la sanidad a Naamán así rápido, sino que Dios quería tratar, ¿verdad?, con el alma de Naamán, ¿verdad? Porque Naamán tuvo una gran batalla bien tremenda. Primero se le manifestó un enojo terrible, ¿verdad? O sea, estaba bien enojado, estaba bien molesto, ¿verdad? Y dice 2 de Reyes 5:13, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, los criados que llevaban a Amán lo estaban convenciendo, ¿verdad? Pero, eh, bueno, llegó el momento en que en 2 Reyes 5:14, llegó un momento que él cedió. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, ¿verdad? Pero antes de que Naamán llegara
al río Jordán a meterse 7 veces en el Jordán, o sea, se manifestaron 7 oposiciones en Naamán. O sea, empezó, su interior se empezó a revolver y entonces brotaron 7 cosas, ¿verdad? Una de la oposición que tuvo Naamán es que no fue atendido por el profeta, sino por el criado. O sea, era como que no lo podía entender Naamán. O sea, si yo soy alguien importante, ¿por qué no tuvo que ser el profeta? ¿Por qué me manda el criado? ¿Verdad? Claro que en todo esto Dios le quería enseñar humildad, ¿verdad? Porque una lección le quería el Señor ministrar en la vida de Naamán, ¿verdad? Porque Dios no solamente quería sanar el cuerpo, también quería restaurar el alma, ¿verdad? De una manera, pues, llevarlo a que él o sea, él llegara al nivel de ser siervo, ¿verdad? Entonces, la segunda oposición que tuvo Naamán es que tuvo una mala imagen del profeta, ¿verdad? Profeta creído, o sea, irrespetuoso. ¿Cómo se atreve? Vengo de larguísimo y no me atiende. O sea, se formó una mala imagen, ¿verdad? Luego manifestó el enojo en él. O sea, Naamán se llenó de enojo, ¿verdad? Pero a todo esto estaba obrando la voluntad de Dios. Eh, Cuarta oposición, pensaba que las cosas se iban a hacer a la manera de él y resulta que nada que ver con lo que él pensaba. Entonces, Dios le estaba desbaratando la manera de pensar de él porque estaba operando otra manera, una manera tal vez déspota, una manera tal vez despreciable, una manera tal vez, ¿verdad? Eh, Permíteme un segundito. Déjeme, le mando el link a alguien que me lo está pidiendo. ¿Verdad? Entonces la cuarta, ¿verdad? La cuarta oposición dice, pensaba que las cosas se iban a hacer a la manera de él, ¿verdad? Porque a la manera de él es que el profeta iba a salir, le iba a imponer la mano y le iba a decir, te declaro sano en el nombre de Jesús y ya. Pero no se dio de esa manera. Entonces, esa oposición tuvo Naamán. Otra oposición es que menospreció el río Jordán. Dijo, ¿cómo es posible que me manden al río más sucio? ¿Cómo es posible que me estén mandando al Jordán, que es el río más sucio? Por favor, yo soy un general. O sea, era un general, por favor, yo me merezco ríos limpios. Yo me merezco ríos cristalinos, ríos de agua purificada, ríos a mi nivel, ríos de mi estatura eh, económica, porque era alguien pues que tenía mucho dinero. O sea, era un general importante que comandaba prácticamente las milicias de Siria. Entonces, para él el río Jordán se le hacía como algo asqueroso, como algo sucio, algo terrible, algo fatal. Entonces, él menospreció el río Jordán. Entonces, ahí Dios estaba tratando, ¿verdad? En el alma de Naamán, ¿verdad? Porque Dios quería que él aprendiera a reconocer lo que Dios decía y no lo que él decía, ¿verdad? Porque ese río sucio que él decía que era sucio, ese río lo iba a limpiar. Ese era el río que Dios iba a usar para realizar el milagro. O sea, el río Jordán era la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, la otra oposición que tuvo Naamán es que buscó sus propias opciones de ríos. Rápido él dijo,
¿Acaso Fafar y Damasco no son ríos limpios? ¿Por qué tiene, o sea, estos ríos son de más calidad? Fafar y Damasco son limpios. Ahí, esos ríos sí me merezco, pero este Jordán no me ni quiera Dios. Ahí ni loco me meto, ¿verdad? Entonces él buscó sus propias opciones de ríos. Pero cuando Dios dice es el Jordán, por más opciones que uno busque, no va a funcionar, no va a trabajar, ¿verdad? Por eso es que dice el Señor, tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos, ¿verdad? Entonces, Naamán quería ríos limpios, pero Dios dijo, va a ser el río sucio, el río que tú desprecias, ese va a ser, ¿verdad? Le, Dios quería que Naamán aprendiera humildad, ¿verdad? Que bajara su orgullo, que aprendiera humildad y que él tenía que pagar el precio de bajarse, aceptar lo que el profeta lo estaba mandando a hacer, ¿verdad? Entonces, la otra oposición que tenía Naamán es que su orgullo no lo dejaba humillarse. Pasó bastante tiempo enojado. Tuvieron que convencerlo y aún así no lo podían convencer. Estaba muy enojado, muy molesto, ¿verdad? Por toda la oposición que él tuvo. Pero bien tremendo que fueron 7 oposiciones y iban a ser 7 sumergidas. O sea que era como que proféticamente eh, cada sumergida era entregar una oposición o una área de su alma, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si todo hubiera salido nice con Naamán? El profeta Eliseo sale, oh Naamán, bienvenido, siéntate aquí en la silla, por favor, ¿quieres una Coca-Cola? Oh Naamán, wow, valoro que hayas venido desde largo, wow, realmente es impresionante el gran viaje que hiciste. Ahorita voy a orar por ti, mira, ya tengo el aceite preparado, ahorita le vamos a entrar, Naamán, no te preocupes, Dios te va a sanar. ¿Qué hubiera pasado si todo hubiera sido fácil, verdad? No significa de que toda la vida va a ser con oposición, no, sino que yo pienso en el panorama de qué tal que, o sea, qué hubiera pasado si tuviera sido fácil, ¿verdad? Con el gran orgullo que llegó Naamán, con ese gran orgullo hubiera vuelto. O sea, solamente hubiera obtenido un beneficio carnal, más no un beneficio espiritual. Entonces Dios quería que Naamán obtuviera los dos beneficios, que regresara humilde y no solo humilde, sino que regresara hecho convertido en un siervo del Señor. Una vez que él se sumerge en el Jordán, resulta que después sale el profeta Eliseo, una vez que ya está sano, ¿verdad? Y entonces viene Naamán y le da un montón de regalos y dice Eliseo, no, dice, no tienes que darme nada, no tienes que darme ningún regalo, ¿verdad? Pero vemos que el profeta salió hasta después, ya que una vez que estaba sano, salió el profeta, ¿verdad? Entonces, Dios permite las oposiciones para perfeccionar su voluntad en nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender que cuando hay oposición, debemos decirle, Señor, revela tu voluntad, manifiesta tu voluntad en esta oposición, que no se haga a mi manera, no se haga a mi voluntad, sino, Señor, que se haga tu voluntad, ¿verdad? Se haga tu voluntad, ¿verdad? Entonces, Naamán aprendió mucho de esto, ¿verdad? Primero, aprendió a no seguir menospreciando lo que Dios había destinado. Dios había destinado el río Jordán. Para él era lo peor, era lo más sucio, ¿verdad? Él rápido sacó opciones. Fafar y Damasco son ríos limpios, son ríos calidad, pero la realidad es que Dios no lo mandó a Damasco, Dios no lo mandó al Fafar, ¿verdad? Dios lo mandó a donde él tenía que humillar su carne. O sea, él tenía que humillar su carne y obedecer
el mandato al pie de la letra, ¿verdad? ¿Y cuál era el mandato? Ve y sumérgete al Jordán. No, pero es que el Jordán no, mejor Fafar, mejor Damasco. Entonces, esa oposición es la que Dios quería tratar en Naamán, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Y muchas veces Dios trata en nosotros para Dios, porque Dios quiere enseñarnos a nosotros su voluntad, ¿verdad? Muchas veces no entendemos la voluntad del Señor y nosotros tenemos que aprender a entender la voluntad del Señor. Como le digo, pues tal vez no es un tema así pues de gran aprendizaje, pero son temas, ¿verdad?, que son realistas de la vida diaria del cristiano y que es importante también desarrollarlo, ¿verdad? Eh, entonces, eh, nosotros tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios por medio de la oposición, ¿verdad? Cuando hay oposición, a veces Dios permite la oposición para enseñarnos a conocer su voluntad. Por ejemplo, Jesús tenía un equipo de 12, que eran los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Pero pasaron los años y el Señor siempre estuvo batallando con el carácter de ellos. Tal vez no de todos, pero con algunos batallaba más y con otros batallaba menos. Con uno de los que siempre batallaba era Pedro, porque Pedro era colérico, Pedro era impulsivo, Pedro era de carácter muy violento, ¿verdad? Y también era confrontativo, o sea que Pedro, si tenía que responder, respondía, y no le importaba si respondía bien o respondía mal, o sea, él respondía y punto, ¿verdad? Pero aún así el Señor lo tenía en el ministerio, ¿verdad? Porque Dios lo estaba perfeccionando, el Señor lo estaba puliendo y lo estaba perfeccionando porque al final pues se iba a convertir en un gran siervo. Al final se iba a convertir en un ministro poderoso, ¿verdad? Entonces, dice San Juan 13:6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, resulta que el Señor le iba a lavar los pies a los 12 apóstoles, ¿verdad? Pero cuando llegó el turno de lavarle los pies a Pedro, vino Pedro y lo cuestionó. Y cuando lo cuestiona, le dice al Señor, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Mire qué tremendo, ¿va? Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea que en el primer versículo Pedro lo cuestiona, ¿va? ¿Tú me lavas los pies? O sea, ¿por qué tienes que lavarme los pies? O sea, no entiendo cuál es el propósito aquí. Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, lo vas a entender después. Y Pedro le recalca, pues no me vas a lavar los pies jamás. Jamás suena como decir, nunca me voy a dejar lavar los pies, ¿verdad? Por más que lo intentes, nunca me voy a dejar lavar los pies. Y el Señor le responde, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. En la versión Pueblo de Dios para Todos, dice, ¿verdad? Pedro le dijo, nunca dejaré que me lave los pies. Jesús le contestó, si no te lavo los pies, ya no podrás ser mi seguidor. O sea, también el Señor lo definió, ¿verdad? Si no te lavo los pies, ya no podrás ser mi seguidor. Y entonces, ¿qué opción tenía? Pedro solamente tenía dos opciones. Seguir siendo seguidor de Jesús o dejar de ser seguidor de Jesús. Solamente tenía dos opciones, no podía estar a medias. Entonces le dijo Simón Pedro, Señor,
si es así, no solo mis pies, sino también lava las manos y la cabeza. O sea que al final cedió, pero el Señor tuvo que llegar a un límite de decirle, o sea, si no te quieres dejar los pies, pues ya no vas a poder estar en el equipo, vas a quedar excluido, ¿verdad? Ya no vas a poder ser mi seguidor porque no te estás sujetando a lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, eh, Pedro siempre tenía un corazón de opositor, pero al final siempre cedía, al final siempre terminaba humillándose. Es lo que tenía Pedro, que al final siempre terminaba sometiéndose, ¿verdad? Entonces le dijo, bueno, eh, y algo que tenía Pedro es que Pedro, aunque no estuviera de acuerdo con Jesús, aunque no le parecieran algunas cosas, pero él siempre estaba ahí, o sea, era un apóstol fiel, era un apóstol muy fiel, aunque no le gustaran cosas o se opusiera, él siempre estaba ahí, ¿verdad? Pero aquí eh, la voluntad de Dios se estaba perfeccionando en Pedro por medio de una oposición, porque aquí, ¿cuál era la oposición? Todos los 11 se dejaron lavar los pies, menos Pedro, ¿verdad? Entonces, Pedro tuvo oposición. Y entonces, una vez que Pedro dice, bueno, si no voy a ser tu discípulo porque no me estoy dejando, entonces no me conviene, o sea, no me conviene resistirme, me conviene mejor someterme. Y en el momento que él se somete, entonces la voluntad de Dios se perfecciona en la vida de Pedro, porque, ¿verdad? Por eso es que el tema se llama conociendo la voluntad de Dios por medio de la oposición. Aquí podemos ver que Pedro de insujeto pasó a ser sujeto, porque en el momento que cede a que le laven los pies y cuando él dice, pues una vez que él cede, bueno, ya no tengo problemas con que me laven los pies. Ahora lávame las manos, las cabezas. Una vez que ya cedió, pues que lo bañara el Señor, que le lavara todo, ¿verdad? Porque ya había cedido, ¿verdad? O sea, y el Señor solamente le estaba pidiendo lavarle los pies, ¿verdad? Que es algo no complicado, ¿verdad? Es algo no complicado. Es algo pues que realmente es una bendición, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué significa lavar los pies en lo espiritual? Significa la administración del caminar, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos lavatorio de pies en la iglesia, no es algo tradicional o algo por religión, no. Lo hemos hecho en algunas ocasiones, lo hacemos en acto profético para ministrar el caminar los unos de los otros, ¿verdad? Por eso es que cuando hacemos el lavatorio de pies, eh, eso significa que vamos a renovar el caminar, ¿verdad? Es entrar a una nueva dimensión. Entonces uno tiene que ser humilde para que le laven los pies, ¿verdad? Y aceptar también al hermano que le están poniendo, porque si uno, ¿verdad? Elige, no, aquel que me lave los pies mejor, el otro, aquel, no, ¿verdad? Uno tiene que ser humilde y uno tiene que aceptar a la persona que le pongan a lavarle los pies, ¿verdad? Porque de eso se trata. Se trata de tener humildad y de lavarse los pies los unos con los otros, sin tener perjuicio, sin tener malicia, sin tener complejos, ¿verdad? Sin tener pues gran oposición, sino que hacerlo en el espíritu para llegar a entender todo esto, ¿verdad? Entonces es una bendición poderlo hacer.
Pero aquí podemos ver, ¿verdad?, que la oposición se convirtió en bendición, porque ¿cuál era la oposición? La insujeción de Pedro. ¿Y cuál fue la bendición? Que en el momento que él cedió, entonces se vuelve en bendición, porque entonces la obra de Dios no se detuvo, la obra de Dios se manifestó en Pedro, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios por medio de las oposiciones, ¿verdad? Por ejemplo, Dios nos va a probar como siervos y siervas. Va a llegar el momento en que Dios va a probar nuestra fidelidad. Dice San Juan 6:60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús preguntó a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Pues el Señor estaba dando una prédica, ¿verdad? Y llegó el momento en que los discípulos, ¿verdad? Aquí habían más de 12, porque resulta que se fueron muchos discípulos y solamente quedaron los 12. O sea que habían más de 12. Estaban los 12 que eran llamados y estaban los agregados que se comprometieron con el Señor en algún momento del ministerio se comprometieron con el Señor para ser discípulos, ¿verdad? Entonces, el Señor estaba dando una palabra, ¿verdad? Y la catalogaron como palabra dura, ¿verdad? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y el Señor percibió el corazón de ellos. Y dice que empezaron los discípulos a murmurar, ¿verdad? A murmurar, ¿verdad? Empezaron a murmurar y a- a- empezaron pues a cuestionar la palabra del Señor. Se molestaron, ¿verdad? Se molestaron y el Señor percibió en el espíritu y pudo ver, ¿verdad? Lo que había en su corazón, ¿verdad? Y les dijo, ¿verdad? Esto os ofende. Nomás les dijo eso, esto os ofende. Y dice San Juan 6:66. Imagínense que ahí se forma el 666, el sello, el número de la bestia. 6, Juan 6:66, Juan 6:66. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús preguntó a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea que le estaban respondiendo, ¿a quién iremos? O sea, si nos vamos, ¿a quién iremos? Hemos llegado a la conclusión que tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? Por lo tanto, eh, para Pedro llegó a la conclusión de que el Señor tenía palabra de vida eterna. O sea que la palabra que Jesús estaba dando, Pedro la estaba tomando en el espíritu, ¿verdad? Pero los otros discípulos que no aceptaron el mensaje de Jesús, no estaban tomando la palabra en el espíritu, ¿verdad? Porque imagínense que, imagínense que aún en la prédica de Jesús, el Señor que es perfecto, el Señor que es el gran maestro, el creador de todas las cosas. Imagínense que con una prédica se le fue la gente, con una prédica se le fue un chorro de discípulos. Imagínense, o sea, uno también como ministro está expuesto a que en algún momento del mensaje alguien pues se pueda, ¿verdad? Ofender o se pueda lastimar o herir o se pueda, ¿verdad? Sentir incómodo, ¿verdad? O sea, le estoy poniendo el panorama de que aún cuando en la predicación hay oposición, ¿verdad? Porque ¿verdad? Aquí unos estaban de acuerdo y otros no estaban de acuerdo. Por ejemplo,
los 12 apóstoles estaban apoyando a Jesús al 100 porque ellos estaban, pues caminaban con Jesús día y noche. Entonces se sentían como, se sentían como que no lo podían abandonar, que algo los atraía, la coinonía en el espíritu, ¿verdad? Pero los otros como que no habían alcanzado el nivel que estos 12 habían alcanzado. Por eso es que eh, cuando llega el probatorio de los siervos, ¿verdad? Dios va a definir la fidelidad, ¿verdad? Por eso dice Corintios, dice Pablo, es necesario que entre vosotros hayan divisiones, dice, para que se manifiesten los aprobados y los reprobados. Ahí está en Corintios, ¿verdad? O sea, es un versículo que uno dice, ¿por qué dice así? Es necesario que entre nosotros haya divisiones, dice, para que se manifiesten los aprobados y los reprobados. O sea que hay dos tipos de manifestaciones, los aprobados y los reprobados, pero que nosotros tenemos que lograr de ser de los que vamos a ser aprobados, ¿verdad? Porque lo más que uno anhela es que todos sean aprobados, pero realmente quien define el corazón y quien define todo, ¿verdad? Y quien conoce todo es el Señor. Entonces en el 69 dice, nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Jesús les dijo, no los elegí yo a ustedes y a los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Imagínense que el Señor, ¿verdad? Les dice en su cara, ¿verdad? O sea, también el Señor se molesta y les dice, ¿verdad? Yo los escogí a ustedes 12, pero sin embargo también escogí a un diablo, ¿verdad? Y este diablo era Judas, ¿verdad? Porque ¿quién era Judas? Era, ¿verdad? Manifestaba actitudes de traición, manifestaba actitudes de desacuerdos, ¿verdad? Eh, satánicamente atacaba el ministerio de Jesús, ¿verdad? Porque cuando la mujer quebró el perfume a los pies de Jesús, vino Judas y lanzó un mal comentario, ¿verdad? Bien déspota, ¿verdad? Dijo, ¿cómo es posible que este perfume se haya derramado? Pudo haberse, pudo haberse vendido por 400 denarios y dar el dinero a los pobres, pero dice la palabra, no es que Judas pensara en los pobres, sino que él se robaba el dinero de la bolsa de la tesorería del ministerio de Jesús, o sea que era ladrón. Por eso el Señor dice, es un diablo. Por eso dice que después de la Santa Cena, Satanás entró en Judas y el Señor le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo ya, ¿verdad? O sea que de alguna manera había pues un, un instrumento de Satanás en el ministerio de Jesús, ¿verdad? No sé por qué el Señor lo permitió de esa manera. Bueno, era la voluntad de Dios que Judas estuviera en el ministerio de Jesús. O sea, era la voluntad de Dios. Por lo tanto, Judas, no solamente Pedro le estaba dando oposición al ministerio de Jesús, sino que también Judas, pero aún así Jesús tenía que seguir con la misión que el Padre le había dado, ¿verdad? O sea, aunque haya oposiciones, se tiene que seguir con la misión, ¿verdad? Que nos han encomendado. Oposiciones van a haber. Jesús dijo, imposible es que no vengan tropiezo. O sea que los tropiezos los vamos a estar, los vamos a tener que estar enfrentando constantemente. Tropiezos. Jesús dijo, imposible es que no vengan. Pero nosotros tenemos que desarrollar el carácter de siervos para entender que con quien tenemos que quedar bien es con el Señor. Por eso dice, puesto los ojos en el autor de la salvación, Jesucristo. Dice, y no puesto los ojos en los hombres. Alzad vuestros ojos y ponerlos en el Señor. Dice, si agradáramos a los hombres, no seríamos siervos del Señor, pero si agradamos al Señor sobre todas las cosas, entonces esa es la voluntad de Dios, que todo siervo agrade al Señor. Y entonces para llegar a siervo necesitamos pasar muchos niveles. Oyente, creyente, discípulo, siervo.
oyente, creyente, discípulo, siervo. Son 4 niveles para llegar a siervo. O sea que primero, para ser siervo, primero hay que ser oyente. Después evolucionar a creyente. Después evolucionar a ser un discípulo. Después evolucionar a ser un siervo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia cuál es la diferencia entre un creyente y un siervo? Que un creyente cree en el Señor, pero no, como puede obedecer, no obedece. En cambio, un siervo es aquel que obedece, es aquel que, que, que llegó al nivel de, de darle con todo, de poner la mano en el arado y de entrarle con todo. Llegó a un nivel de que él ha llegado a la conclusión de dedicar su vida a Dios, ¿verdad? A través de los sufrimientos, a través de las pruebas, a través de las luchas, ha llegado al entendimiento de volverse un esclavo, ¿verdad? Porque la palabra siervos en griego se dice doulos, que es esclavo por amor. Entonces, todo aquel que es siervo es un esclavo por amor, es un esclavo del Señor en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque también hay esclavos de Satanás, siervos de Satanás, pero nosotros somos siervos del Señor. Entonces somos esclavos por amor, o sea, damos nuestro servicio por amor sin esperar algo a cambio, ¿verdad? Sino que somos siervos por amor, ¿verdad? Entonces el siervo llega al nivel de, de, de servir, ¿verdad? De servir y de entrarle con todo en la viña del Señor, ¿verdad? Entonces, sigamos aquí, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir conociendo la voluntad de Dios, en este caso por medio de la oposición. Por ejemplo, eh, el Señor tenía 3 amigos, María, Marta y Lázaro. Los 3 eran hermanos, María, Marta y Lázaro. Resulta que el Señor estaba en otra ciudad, y donde vivía Lázaro con María y Marta, resulta que Lázaro se enfermó. Dice San Juan 11:1. Estaba entonces enfermo un llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Mire los versículos, lo vamos a leer despacio. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús. ¿Quiénes son las hermanas? María y Marta. Le mandaron a decir: he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, no se lo dijo a María y Marta, sino que se lo dijo al que había llevado el mensaje, porque le enviaron un mensaje a Jesús, ¿verdad? El mensaje lo envió María y Marta, y el mensajero que tenía que llevar el mensaje era, era, dile a Jesús: he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, pero ¿a quién oyó Jesús? Al mensajero que había llevado el mensaje. Le dijo, ¿va? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermano, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Imagínese, o sea, Lázaro estaba enfermo. Entonces, el deseo de María y de Marta es que Jesús llegara inmediatamente, que Jesús dejara todo lo que estaba haciendo y que se fuera inmediatamente a la casa de Lázaro, porque tenía que ser atendido, porque estaba enfermo. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Cuando oyó pues que estaba enfermo,
se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea que, María y Marta esperaban que Jesús llegase rápido, pero viene el Señor y se queda 2 días más. O sea, en esos 2 días resulta que Lázaro se murió, ¿verdad? Y lo que quería María y Marta es que Jesús llegase a tiempo antes de que Lázaro muriera, que llegase a tiempo para que lo sanara. Pero el Señor, ¿verdad? Lo que hizo es que se quedó 2 días más, porque él tenía que terminar la misión que había comenzado en esa ciudad. Entonces la misión le demandaba 2 días más, por lo tanto él no podía irse rápido, sino que él tenía que quedarse 2 días más para predicar el evangelio. Sigamos aquí. O sea, ya se estaban dando las oposiciones, ¿verdad? Ya Jesús estaba quedando mal ante María y Marta, ¿verdad? Ya estaba quedando él mal porque no llegó rápido. Entonces, ya se estaban dando las oposiciones de María y de Marta hacia Jesús, ¿verdad? Vino pues Jesús y, a- y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba ya en el sepulcro. O sea que cuando Jesús llega, ya había pasado el velatorio, ya, ya había pasado todo, ya Lázaro estaba en el sepulcro, ¿verdad? O sea, llegó 4 días después. Y cuando Jesús llega, dice en el 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, Jesús llega y primer reclamo de Marta, ¿verdad? Reclamo y bienvenida, ¿verdad? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero como tú llegaste tarde, es tu culpa, ¿verdad? Mi hermano se murió porque tú no llegaste a tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Vemos el primer reclamo de Marta hacia Jesús, ¿verdad? Porque Jesús se tardó mucho tiempo, se tardó varios días en llegar. Y entonces eh, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postrero, ¿verdad? O sea, Jesús le dijo, o sea, le dijo Marta, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto, porque tú lo hubieras salvado a tiempo. Y Jesús le contesta, ¿va? Le da una revelación, ¿verdad? En el espíritu. Tu hermano resucitará, pero viene Marta y no lo agarra en el espíritu, sino que lo agarra como en el futuro. Oh, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero, en el día de la resurrección, ¿verdad? O sea, no le captó la palabra del Señor, porque para Marta ya estaba molesta porque Jesús había llegado tarde, ¿verdad? Ahora viene el 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Bueno, ya María lo hizo con un poquito más de humillación porque se postró a sus pies, ¿verdad? Pero el mismo mensaje que dijo Marta, viene María y se lo vuelve a recalcar. Si hubieses estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. O sea que como que ya dos cosas, ¿verdad? Lo ponen a uno que pensar, ¿verdad? Pero como era el Señor y el Señor andaba en el Espíritu, ¿verdad? Él no le puso importancia. Y entonces dijo Jesús, quita la piedra, Marta, la hermana. Jesús dijo, quita la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor,
hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea que aquí el Señor, ¿verdad? Estaba hablando en el espíritu, ¿verdad? Pero Marta estaba pues en una situación en la carne, pues, porque el Señor le dijo, quita la piedra. No, Señor, es que ya tiene 4 días, hiede. Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, en estos versículos entendemos, ¿verdad? De que hubo oposición, sí, hubo oposición. ¿Quién tuvo la oposición? ¿Jesús o María y Marta? La oposición la tuvo María y Marta, ¿verdad? Porque Jesús no llegó rápido. Ya es una gran oposición para ellas. Jesús, o sea, se sintieron defraudadas por Jesús porque no llegó a tiempo, ¿verdad? Entonces ya era una gran oposición. No entendían por qué el Señor, siendo que era amigo de ellos, por qué el Señor no había dado prioridad en ir a atenderlas, en ir a atender el caso de emergencia. Porque el Señor se quedó 2 días más y cuando llega ya eran 4 días. Es que se tardó 2 días y tardó 2 días en llegar, se hicieron 4 días, ¿verdad? Entonces, una gran oposición. Pero, pero ¿cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios era que Marta y María aprendieran a conocer la gloria de Dios, aún por medio de la oposición. Aunque fuera tarde, Dios iba a obrar, ¿verdad? Entonces, muchas veces no es a nuestra manera. A veces lo que pareciera tarde es cuando Dios va a obrar. Cuando decimos, no, pues ya es tarde, ya es fuera de tiempo, es ahí donde tal vez Dios va a obrar, ¿verdad? Y puede ser, ¿verdad? De que en el momento que está la emergencia, ¿verdad? No significa que siempre va a ser así, ¿verdad? Porque no nos podemos nosotros agarrar y decir, bueno, el Señor se tardó, yo también me voy a tardar. No, en ningún momento, ¿verdad? No estamos para defraudar a nadie ni dar mal testimonio. Entonces el Señor dio mal testimonio. No, simplemente se tardó porque quería pulir la paciencia de María y de Marta. Quería pues él tratar, ¿verdad? Con el corazón de ellas, ¿verdad? De hacerlas entender de que aunque él se tardó, la obra siempre se realizó. Porque el Señor resucitó a Lázaro. Le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó de la tumba. Entonces, Jesús manifestó su gloria. Entonces, vemos que en la oposición hubo una bendición. Oposición porque el Señor llegó tarde. Bendición porque el Señor, aunque llegó tarde, manifestó su gloria. Y también le recalcó la palabra a Marta. O sea, no estés más pensando en las cosas de la tierra. Jesús le dijo, o sea, no te he dicho, o sea, las enseñanzas que te he dado en el pasado, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, ya habían estudiado el tema de la gloria de Dios, pero no lo estaban poniendo a práctica aquí. Porque Jesús le dijo, no te he dicho, o sea, no te he dicho tiempo pasado, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, eh, eh, la palabra de Dios pues no se tiene que olvidar, ¿verdad? Y en el momento de crisis es donde uno tiene que sacar la palabra, tiene que sacar la palabra de poder y decir, Señor, aunque tu promesa tardare, pero sé que voy a ver tu gloria, ¿verdad? Voy a ver tu gloria. Amén. Entonces, aquí vamos a terminar. El tema era corto, hermanos. Eh, Nomás le quería pues dar estos versículos de que